Vivimos en un mundo lleno de dolor. El sufrimiento es común para todos los seres humanos. Basta ver los periódicos o las noticias para comprobarlo. Algunas veces nosotros sufrimos por culpa de nuestro propio pecado. Otras veces sufrimos por culpa de la maldad y el pecado de otras personas que nos termina afectando a nosotros también. Y muchas veces también sufrimos sin saber por qué. Pues la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es: ¿será que podemos responsabilizar a Dios por nuestro sufrimiento? Acompáñanos. El versículo que consideraremos el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 14, versos 22 al 27. Dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». El jueves en la noche, cuando ya todos estábamos listos para ir a la cama a dormir, mi hija de 9 años empezó a llorar. Me acerqué al cuarto y le pregunté por qué estaba llorando, y la verdad su respuesta me tomó por sorpresa. Ella me decía que estaba llorando porque ella no entendía por qué Dios no había intervenido para acabar con la enfermedad y el sufrimiento en el mundo. Pues la verdad que no fue fácil responderle, pero creo que el Espíritu de Dios me dio una respuesta que creo que le dio paz, porque al final terminó conciliando el sueño. La historia que nos narra Mateo en el capítulo 14 sucede cuando pasó el milagro de la alimentación de los 5,000 y al caer el día, Jesús define o decide enviar a los apóstoles en un barco a atravesar el mar de Galilea para que pasaran al otro lado de la orilla y él se pudiera quedar solo para tener un tiempo de oración con Dios. Pero en medio de ese momento, en medio de ese viaje, los apóstoles se encuentran con un mar embravecido, con unas olas poderosas, muy fuertes, y una situación que realmente estaba amenazando su vida. Y estaban desesperados. Yo creo que ellos en ese momento se estaban preguntando: ¿por qué? ¿Por qué Cristo nos mandó justo en este momento? Y eso me hace preguntar si ¿será que Dios es responsable de nuestro sufrimiento? Pues en el caso de los apóstoles en esta historia, Cristo sí fue el responsable de la situación por la que pasaron, pues Él fue el que los envió, Él fue el que definió el momento, el cómo, las circunstancias, las razones para que eso sucediera. Así que Él fue el responsable del sufrimiento por el que los apóstoles pasaron en ese momento. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que Dios es responsable. Mateo 10, versículos 29 y 30 nos dicen que ni siquiera un pajarillo cae a la tierra sin el consentimiento de Dios. Y que todos nuestros cabellos están contados por Dios.
Así que todo lo que nos pasa ha pasado por el filtro, por el consentimiento de Dios. Pero no es fácil entender eso. Yo recuerdo ahora unos amigos con los que tuvimos oportunidad de compartir un tiempo, y en medio de esa reunión ellos nos hablaban del sufrimiento y del dolor que sintieron cuando tuvieron que vivir la experiencia de la muerte de su hijo recién nacido a causa de problemas cardíacos congénitos. Pero algo que me quedó en el corazón fue escucharlos hablar de la presión que ellos sentían, porque al ser cristianos creían que la respuesta estaba en la soberanía de Dios y en el plan de Dios y la voluntad de Dios. Ellos sentían mucha presión y no se sentían en la capacidad o en la posibilidad de preguntarle a Dios por qué, de preguntarle a Dios la razón por la que ellos tenían que pasar por semejante dolor. Y pasó mucho tiempo para que ellos efectivamente pudieran preguntar ese tipo de cosas y su corazón pudiera sanar. Pero yo creo que la verdad, la primera pregunta no debería ser ¿por qué? De hecho, en las iglesias se nos dice que no debemos preguntar ¿por qué?, sino debemos preguntar ¿para qué? Pero, ¿qué tal si preguntamos quién primero? Y como ya lo dije, y como hay evidencias en la Biblia y pasajes e historias en la Biblia que nos enseñan efectivamente que Dios es el responsable de nuestro sufrimiento. En el sentido más profundo, Él es responsable. Así que la respuesta a esa primera pregunta, ¿quién es? Pues es Dios. Y Job se hizo esa pregunta. Job sabía con quién debía entablar ese diálogo para hallar más respuestas. Él sabía que ese quién era Dios. Y fue ahí cuando él preguntó ¿por qué? El problema es que cuando él preguntó por qué y cuando nosotros lo hacemos, nos encontramos con una verdad que es más difícil de digerir que la primera. Y esa verdad es que Dios es nuestro creador, es el autor de nuestra vida. Él es el que nos dio el derecho de vivir, la posibilidad de vivir. Y en ese sentido, Él tiene el derecho de hacer en nuestras vidas todo lo que Él crea que es bueno. Y aunque pareciera que esa respuesta al por qué no nos da consuelo, la verdad es que sí. Cuando Job le preguntó a Dios por qué, Dios le dio respuesta. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios también la da. Dios escucha nuestra oración y Dios decide respondernos lo que Él sabe que podemos recibir, lo que Él sabe que podemos entender. En el caso de nuestros amigos, ellos preguntaron y Dios les respondió. No todo, pero sí una parte, algo de lo que ellos necesitaban y sabían y podían comprender. Y cuando comprendemos el por qué, estamos en capacidad de preguntarnos con qué voy a pasar este tiempo de sufrimiento y dolor. Y para dar respuesta a esa pregunta, podemos adherirnos, podemos aferrarnos a dos verdades muy importantes que nos enseña la palabra de Dios. La primera verdad tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios significa que Él es un Dios amoroso, justo, misericordioso, lento para la ira, compasivo, que es verdad y que Él es santo, que Él no hace mal. Y en ese sentido, su carácter hace que Él, todo lo que haga en nuestra vida, sea bueno. Así que todo lo que Él permita en tu vida tiene un buen propósito. Y en el caso de los apóstoles, el hecho de que Cristo haya permitido que
vivieran esa situación es porque Él sabía que tenía un propósito bueno para la vida de los apóstoles. Y la segunda verdad tiene que ver con lo que pasó luego cuando los apóstoles vieron acercarse a Cristo caminando sobre las aguas, y cuando ellos vieron a Cristo, ellos cambiaron la perspectiva de la situación que estaban viviendo, cambió, y de hecho la situación misma cambió. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con ellos. Y lo mismo pasa en nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y el Espíritu de Dios es Cristo, es Dios mismo que nos está acompañando para vivir los momentos de tristeza, de sufrimiento, de dolor. Y Él tiene la capacidad de darnos una perspectiva muy diferente y de hacer también que las situaciones cambien. Así que si eres hijo de Dios, aférrate a ellas con todo tu ser. Y si tú no eres hijo de Dios, es muy probable que Dios esté permitiendo el sufrimiento en tu vida para que entiendas que necesitas de Él, para que entiendas tu pecado, reconozcas tu pecado delante de Dios, le pidas perdón a Dios por él y aceptes que la muerte de Cristo en la cruz fue el pago por tu pecado. Y la Biblia dice que cuando tú aceptas y crees eso, tú eres hijo de Dios, te conviertes en su hijo. Así que por favor, no desprecies y no desperdicies este momento de dolor. Por favor, aprovéchalo para comprender que necesitas ser hijo de Dios. Que el Señor nos ayude, nos acompañe. Hasta luego.